Para tratar de entender un poco mejor el tema de las disoluciones, vamos a ver cómo se prepara una curva de solubilidad. En principio, ¿qué es lo que tenemos? Para preparar una curva de solubilidad voy a preparar un vaso que contenga 100 gramos de agua y con un baño termostático, algo que le mantenga de alguna manera una resistencia, algo que le mantenga la temperatura constante en un determinado valor, le voy a ir agregando al agua que está en ese vasito, a los 100 gramos de agua que están en ese vasito, le voy a ir agregando en forma paulatina cantidades de soluto. Entonces voy a poner 100 gramos de agua, un gramo de sal, un par de granitos más, los revuelvo, otros granitos, los sigo revolviendo y voy viendo qué es lo que sucede. Al principio, ¿qué es lo que va a pasar? Cada granito de sal que yo le agregue a ese vaso que contiene 100 gramos de agua, cada granito se va a disolver, de manera tal que yo voy a tener únicamente una sola fase. Luego, y por lo tanto vamos a decir a esta temperatura, 20 grados centígrados, la solución se ha mantenido no saturada. En algún momento voy a llegar a una condición límite. Se disolvió, pero el próximo granito que le agregue no se va a disolver. Y todos los granos sucesivos que yo le agregue, manteniendo la temperatura constante, no se van a disolver. Entonces, la condición del último granito que soporta es la condición de saturado. Y todo lo que le agregue por encima de eso me va a generar una condición de dos fases. Inicialmente sobresaturada, pero básicamente dos fases para no confundir el significado de las expresiones. Luego este ensayo que hice a 20 grados, lo voy a repetir a otra temperatura. Supongamos acá 29-30 grados. Entonces de nuevo, el vaso con agua, únicamente con agua, le voy a ir agregando de a granitos de sal, pesándolo previamente, y voy a ir viendo que al principio se disuelve todo y que llega un momento en donde la último granito de sal o de soluto que yo le agrego, ese último granito ya le costó muchísimo disolverse. Entonces llegué a la saturación. Todo lo que le agregue por encima de eso se va a quedar en el fondo del vasito con 100 gramos de agua. ¿Sí? Va a quedar una masa de soluto y 100 gramos de agua. Acá, por ejemplo, podemos decir, si yo tengo 120 gramos cada 100 de agua y voy a tener dos fases. Entonces, así repitiendo esta operación a distintas temperaturas, voy a terminar armando una curva de solubilidad. ¿Sí? Luego, ¿cómo voy a hacer para analizar esta curva de solubilidad? Para analizar la curva de solubilidad, yo lo que tengo que tener es, bueno, a una determinada temperatura, yo puedo saber cuál es, sin necesidad de hacer el ensayo en el vasito, puedo conocer cuál es la máxima cantidad de soluto que puedo disolver por cada 100 gramos de agua. ¿Sí? En este caso, 40-41 grados. Tengo una solubilidad de 99-100 gramos de soluto cada 100 gramos de agua. ¿Sí? Si tengo menos de estos 99, digo 99 para no confundirlo con los 100 de agua. Si estos 99 de soluto, si tengo menos de 99 de solutos, la solución va a estar no saturada. Si tengo 99 de soluto, va a estar saturada. Si tengo más de 99 de soluto por cada 100 de agua, van a haber dos fases. ¿Cómo más puedo leer la curva? Bueno, al revés. Preparé una solución, por ejemplo, de 130 gramos. Preparo una solución de 130 gramos de soluto cada 100 de agua. A 0 grados centígrados voy a tener dos fases.
Si le empiezo a aumentar la temperatura, 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, y le sigo aumentando la temperatura, va a llegar un momento que la cantidad de soluto que va quedando en el fondo cada vez es menos. Y va a llegar un momento en donde lo caliento un poquitito más y el último granito de soluto desaparece. Entonces llegué a la condición de saturada. Y por lo tanto yo puedo saber que esta solución con una concentración de 130 gramos de soluto cada 100 de agua va a estar saturada a 50 grados de temperatura. En tanto yo tengo una concentración inferior a 130 gramos de soluto por cada 100 de agua a 50 grados, esa solución va a estar no saturada. ¿Cómo más puedo leer la curva? Bueno, si yo tengo este punto, cualquier punto que esté por debajo de la línea de solubilidad, de la curva de máxima solubilidad, voy a tener una solución diluida, voy a tener una solución no saturada, voy a tener una única fase. Cualquier solución que tenga una concentración y temperatura, cuyo punto esté por encima de la curva de solubilidad, lo que voy a tener son dos fases. ¿Sí? Entonces vemos a la misma temperatura, si la concentración es de 22, tengo no saturada. A esa temperatura, si la concentración es de 80 o si la concentración es de 115, la solución, o sea, voy a tener una solución más sal en el fondo, voy a tener dos fases. Y si lo analizo así en forma horizontal, para una misma concentración, para una misma proporción entre soluto y solvente, si la temperatura es del orden de 20, 20 y pico grados, voy a tener dos fases. Si la temperatura es del orden de los 30, 20, 28 grados, voy a tener una solución saturada. Y si aumento por encima de esta temperatura, voy a tener una solución diluida que acepta todavía una mayor cantidad de sal. Ahora bien, en el punto C, si no me equivoco, preguntaba qué es lo que sucede cuando enfriamos la disolución que está hecha con 200 gramos de sal y 300 de agua y que está a 60 grados, y yo esa solución la enfrío hasta 10 grados. Entonces lo primero que tengo que saber es la concentración, la proporción que yo tengo. Está bien, yo puse 200 cada 300 de agua, pero mi curva de solubilidad está referida a 100 gramos de agua. Un modo de hacerlo, como yo insisto siempre con el tema del factor unitario, voy a multiplicar y dividir por 100. No cambia nada. Solo que en la cuenta yo voy a simplificar estos gramos de agua de aquí con estos gramos de aquí. Y yo voy a multiplicar 200 sobre 300 por 100. Esto es 66,66. Y estos 100 de agua los voy a dejar acá abajo. De modo tal de que lo pueda, este dato, meterlo dentro del gráfico de la curva de solubilidad. Entonces ahora, si tengo 66%, 66 gramos de soluto cada 100 de agua, estoy aproximadamente aquí, a 60 grados. Entonces, en la medida que yo lo empiezo a enfriar, no cambia la cantidad de soluto, no cambia la cantidad de solvente, lo que cambia es la temperatura. Muevo este punto, lo voy a ir desplazando hasta aquí. Es decir, que me voy a ir acercando hacia la saturación, voy a conseguir que se sature. Y si lo sigo enfriando, lo que va a pasar es que voy a tener dos fases. ¿Sí? Entonces lo que va a suceder es que va a precipitar
una parte de la sal. El otro punto preguntaba sobre a qué temperatura se satura 60 gramos de bromuro de potasio en 300 gramos de agua. Primero, para poder usar la curva, no puedo trabajar con 60 gramos de agua, tengo que trabajar con 100. Es decir, si tengo 60 en 300, es lo mismo que poner 20 en 100. Y si no, con este factor unitario, llego a esta misma relación. Entonces yo tengo 20 en 100. 20 gramos de soluto en 100 de agua es un punto que está ubicado aquí. ¿Sí? Siempre y cuando la temperatura sea de 0 grados. No decía ahí que la temperatura era de 0 grados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En tanto yo le aumente la temperatura, lo que voy a conseguir es que la solución siga diluida, siga no saturada. Entonces, si pretendo que se sature, por cierto, este gráfico no está a escala, por lo tanto hay que hacerlo los cálculos correspondientes en la curva que ustedes tienen en el ejercicio. Ahora, entonces, la opción de calentarlo no funciona. La opción para acercarme sería enfriándolo. ¿Cuál es el problema de enfriarlo? Que en realidad la curva yo no sé cuál es el comportamiento, porque esta parte yo no la tengo graficada en el problema. Tal vez lo más probable es que si es lineal para este lado también sea lineal enfriándolo, pero francamente no lo conozco. Por lo tanto, puedo suponer que probablemente enfriándolo consiga que se convierta, que aparezca la segunda fase. Pero también podría pasar que con esta concentración, cuando lo enfríe, la solución se congele y no alcance a precipitar. Por lo tanto, en realidad, no puedo definir con certeza a qué temperatura se va a saturar. En principio, hay que enfriarlo, pero no sé hasta qué temperatura y tampoco sé si lo voy a conseguir. Con esto entonces espero que les haya quedado un poco más claro estos dos puntos del problema.